Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El imperio sin filtros. Atención amigos de que hablan Geo, hoy es domingo 8 de marzo de 2026 y si pensaban que el fin de semana traería calma, el radar nos indica todo lo contrario. Estamos entrando en la era del cinismo puro, donde las máscaras diplomáticas han caído y solo queda el rostro del poder desnudo. En este episodio de que hablan Geo, del día domingo, en su bloque uno, la Europa caníbal. Las tensiones entre Kiev y Budapest han llegado a un punto de no retorno. Zelensky ha amenazado personalmente la vida de Víctor Orbán por bloquear el préstamo de la Unión Europea. Es lo que Le Figaro llama bandolerismo de Estado. Mientras tanto, Alemania descubre con horror que está indefensa. Han entregado todos sus sistemas Patriot y hoy Berlín reza para que el oso ruso no decida moverse porque no tienen con qué responder. En el bloque 2, el imperio sin filtros. Lo ocurrido en Minab, Irán, es una mancha que la historia no borrará. Trump asegura que Irán bombardeó su propia escuela. Pero hasta los medios occidentales como el New York Times han tenido que admitir la verdad. Fue Estados Unidos. 168 niños han pagado el precio de esta sensación de seguridad, esta corazonada de seguridad de Donald Trump. Y mientras Tucker Carlson es expulsado del movimiento MAGA por tener la decencia de cuestionar esta guerra, Washington celebra el secuestro de los recursos venezolanos y pone el cronómetro en marcha para Cuba. En el bloque 3, el golpe al corazón digital. Pero cuidado, porque Irán ha encontrado el talón de Aquiles de la élite globalista. No están atacando solo bases militares, están golpeando los centros de datos que sostienen la revolución de la inteligencia artificial y el dinero digital de Occidente. El corazón digital está bajo fuego. Amigos de que hablan Geo, como nos enseñó Fyodor Dostoevsky, no hay nada más difícil que la franqueza y nada más fácil que la lisonja. Hoy no habrá lisonjas en este canal. Miraremos la verdad a la cara, por oscura que sea. Sin demora, iniciamos la guardia del domingo. Esta es una de las noticias más graves que hemos analizado en el radar. No estamos ante una simple disputa diplomática, estamos ante lo que Le Figaro describe como la fractura definitiva del flanco este de Europa. Kiev ha pasado de pedir ayuda a utilizar métodos que rozan el crimen organizado internacional. Así pues que vamos a desglosar este primer bloque con la contendencia que merece bajo el título El bloqueo de Druzhba y el bandolerismo de Kiev. Hungría bajo el asedio, la amenaza de muerte a Orbán. Atención amigos de que hablan Geo, el radar detecta un incendio diplomático en el corazón de Europa. Según informa el prestigioso diario Le Figaro de Francia, la tensión entre Kiev y Budapest ha escalado a niveles de preguerra. Volodymyr Zelensky ha decidido usar el petróleo como arma de guerra contra un vecino, cerrando el oleoducto Druzhba bajo la excusa de dificultades técnicas que nadie cree. El chantaje del petróleo. Kiev no solo ha cortado el flujo de petróleo ruso hacia Hungría desde el 27 de enero, sino que Zelensky ha dejado claro que no piensa reabrirlo. El motivo, Hungría se niega a desbloquear los 90.000 millones de euros que la Unión Europea quiere entregar a Ucrania. Pero lo más aterrador no es el corte de energía, sino la amenaza directa. Zelensky prometió en una rueda de prensa dar la dirección de Orbán a sus militares para que hablen en su propio idioma. El ministro Peter Szijjarto no ha dudado en calificarlo como una amenaza de muerte contra el líder de un país soberano de la OTAN. Y esto nos lleva al incidente de la autopista M5, oro y mafia. La situación se vuelve de película de espionaje. La policía antiterrorista húngara interceptó en la autopista M5 a 7 empleados del banco estatal ucraniano, Oshad Bank, que llevaban
nada menos que 35 millones de euros en efectivo y 9 kilogramos de oro. Hungría ha iniciado una investigación por lavado de dinero, sospechando que este capital pertenecía a la mafia militar ucraniana. Kiev responde llamando a esto terrorismo de Estado, pero Budapest replica con datos. Desde enero han transitado por su frontera 90 millones de dólares y 146 kilogramos de oro en lingotes. ¿De dónde sale ese dinero mientras el pueblo ucraniano sufre en las trincheras? A ver, hagamos una reflexión en esto y llamemos esto la fortaleza asidada. Aquí conectamos con la esencia de nuestro análisis. Amigos de que hablan Geo, Víctor Orbán se presenta hoy como el defensor de una fortaleza asidada. Ha desplegado el ejército para proteger sus gasoductos, temiendo que Ucrania repita el sabotaje del Nord Stream en suelo húngaro o en el Turk Stream. Como bien sospechábamos en su momento, la reunión en el Kremlin no fue un capricho, fue la preparación para este momento de soledad absoluta en Europa. Hungría está cansada de luchar contra la geografía y contra un vecino que, en palabras de Orbán, practica el bandidaje de Estado. La conexión de supervivencia, la verdad a la cara. Como decía Dostoyevsky, la fuerza se mide por mirar la verdad de frente. Y la verdad es que Ucrania está dispuesta a canibalizar a sus aliados para sobrevivir financieramente. La soberanía, como siempre les he dicho, no se negocia. Orbán ha dejado claro que ninguna amenaza de muerte detendrá su defensa de las familias húngaras. Es un ejemplo, como podemos ver, de sobriedad ante el chantaje. El dinero de la mafia. El hallazgo de millones en efectivo y oro en una gasolinería nos dice mucho sobre quiénes están ganando realmente con este conflicto. Amigos de que hablan Geo, estad atentos en la torre de vigilancia, velad. Cuando un aliado comienza a amenazar de muerte a otro por dinero, por Masari, es que el sistema ha colapsado. El 12 de abril serán las elecciones en Hungría y Zelensky ha pasado a ser el protagonista de la campaña, pero no como un héroe, sino como la sombra que amenaza la energía de todo un pueblo. Es el lenguaje de las sombras. Básicamente, Orbán contra la amenaza de Kiev. Miren, les cito las palabras textuales de El Goblin Verde. En su rueda de prensa, con su estilo característico, dice, esperamos que cierta persona en la Unión Europea no bloquee los 90.000 millones de euros o el primer tramo de los 90.000 millones de euros y que nuestros defensores tengan armas. De lo contrario, daremos la dirección de esa persona a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros hombres, a nuestros muchachos, dice, our lads, para que puedan llamarlo por teléfono y hablar con él en su propio idioma. No he dicho nombres, pero es que no es necesario. Es más, si ustedes van al diario Ukrainska Pravda, que es un diario ucraniano, cuando mencionan este titular, ustedes ven la fotografía de Zelensky enfrente de Orbán. ¿Qué indica esto? No dicen el nombre, pero ponen la foto de Orbán enfrente de Zelensky. Hasta los mismos ucranianos entienden de quién se trata. ¿Mm? Así que atención. El radar confirma que el conflicto entre Budapest y Kiev ya no es político, es existencial. Tras la amenaza de Zelensky de entregar la dirección de Orbán a sus militares para que hablen en su propio idioma, la respuesta del primer ministro húngaro ha sido un golpe de autoridad. Nada me detendrá. El oleoducto Druzhba como rey. Kiev insiste en que el oleoducto de la era soviética está fuera de servicio por daños rusos. Pero Moscú lo niega y Budapest lo califica de mentira técnica. Para Orbán, esto es un bloqueo petrolero deliberado. Hungría y Eslovaquia, que dependen críticamente de esta energía, están siendo castigadas por no querer participar en el financiamiento de una guerra que no les pertenece. Zelensky no está pidiendo ayuda, está cobrando un impuesto de paso mediante el sabotaje energético.
No pagaré el precio de la guerra de Zelensky. El ministro Peter Szijjártó ha sido el más franco. Ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó. Zelensky ha cruzado todos los límites. Al amenazar de muerte a un líder de la OTAN, ha dejado claro que el respeto a las normas internacionales ha muerto en Kiev. Pero escuchen la firmeza de Orbán y dice, no se trata de mí, se trata de Hungría. El líder húngaro se niega a enviar armas o a permitir que su pueblo pague facturas de luz impagables solo para que Bruselas pueda entregar otros 90.000 millones de euros a un pozo sin fondo. Y esto nos lleva a una reflexión. Sobriedad frente a la intimidación. Amigos de que hablan, lo que estamos viendo es el síntoma de un régimen desesperado. Cuando la diplomacia falla, recurren a la intimidación. Zelensky intenta arrastrar a Hungría al conflicto, pero Orbán se mantiene en la sobriedad del que sabe que su única responsabilidad es la seguridad de su pueblo. La conexión de supervivencia. El centinela en la frontera. Orbán sabe que si cede hoy ante el petróleo, mañana le pedirán sangre. Mantener la neutralidad en medio de un incendio europeo es la forma más alta de vigilancia. Ese error del adversario, ¿no? Como decíamos con la primera de Pedro 5:8, el adversario ruge para causar pánico. Zelensky ruge desde Kiev, pero Orbán no ha corrido a esconderse. Ha desplegado el ejército en su infraestructura crítica. La verdad en el espejo. El silencio de Bruselas ante una amenaza de muerte interna en la Unión Europea es ensordecedor. Esto nos confirma que las instituciones internacionales ya no protegen a los suyos, solo a sus intereses de guerra, porque la guerra les da la platica. Amigos de que hablan Geo. Velad, cuando un vecino te amenaza con hablarte en su propio idioma a través de los militares, ya no estás tratando con un aliado, sino con un peligro latente. Orbán ha decidido mirar la verdad a la cara, no como nos pedía Dostoyevsky, y no ha perdido la fe en la soberanía de su nación. Hablemos del botín de la discordia, oro, efectivo y chantaje. Es que aquí es donde la narrativa oficial de Bruselas se rompe en mil pedazos. Mientras Zelensky amenaza con enviar a sus muchachos, a sus de lads, a la dirección privada de Víctor Orbán, en las carreteras de Hungría ha ocurrido algo que parece sacado de una película de gángsters, pero es la realidad pura y dura desde marzo de 2026. El convoy del exgeneral. La policía húngara ha interceptado un convoy de furgonetas de seguridad liderado por un exgeneral de los servicios secretos ucranianos. ¿Qué transportaban? En secreto por territorio húngaro. Nada menos que 80 millones de dólares en efectivo y 20 millones en lingotes de oro. Hungría ha incautado este botín bajo sospecha de lavado de dinero. Kiev, por supuesto, ha pegado el grito en el cielo llamándolo secuestro. Pero la pregunta del millón es, ¿qué hace un exgeneral moviendo sacos de oro y montañas de billetes por una autopista europea mientras su país pide préstamos de 90.000 millones? Peter Szijjártó lo ha dicho claro, huele a mafia militar ucraniana. ¿Mm? Bruselas pierde la paciencia por un momento, así, entre paréntesis así enormes. Por un momento perdió la paciencia. Incluso para los estándares de Bruselas, Zelensky ha ido demasiado lejos. La Comisión Europea ha tenido que salir a reprenderlo públicamente, calificando de inaceptables sus amenazas a Orbán. No es para menos. Amenazar de muerte a un jefe de Estado miembro de la Unión Europea por un veto soberano es un precedente que aterra a los burócratas europeos. Pero no se engañen, amigos de que hablan Geo. Esta reprimenda es solo para salvar las formas, solo para salvar la cara. El fondo sigue siendo el mismo.
Quieren el dinero de los contribuyentes húngaros y alemanes a cualquier precio. A ver, aquí nos encontramos con la civilización de las cárcel y el oro, ¿no? Dostoyevsky, como nos recordaba Fyodor Dostoyevsky, el grado de civilización de una sociedad se mide entrando a sus cárceles, o en este caso, viendo cómo se comportan sus élites en la oscuridad de una autopista. Estamos viendo a un líder que se burla del peso físico de su oponente en Múnich y que amenaza con sicarios militares a quien no le firma un cheque. Eso no es democracia. Eso es extorsión energética y política. ¿Mm? Y es que aquí vemos la verdad desnuda. La incautación del oro nos revela que mientras el frente se desangra, hay quienes están asegurando su futuro en lingotes y sacos de billetes. Mirar esto a la cara requiere la fe de la que habla Dostoyevsky para no caer en el cinismo total. El chantaje como estrategia. Cortar el petróleo del Druzhba, alegando daños técnicos que los satélites desmienten, es la mayor prueba de que la verdad ha sido la primera baja en este conflicto. Como siempre les he dicho, es la primera víctima en cualquier guerra. La verdad. La sobriedad de la resistencia. Orbán ha respondido, no se trata de mí, se trata de Hungría, se trata de mi pueblo. Esa es la vigilancia que debemos tener nosotros. No personalizar las ofensas, sino proteger lo que es sagrado, nuestra familia y nuestra soberanía. Amigos, ¿de qué hablan que yo? Velad, cuando el oro huye en furgonetas y los misiles se usan como argumentos diplomáticos, el león urgente está más cerca de lo que pensamos. Pero nosotros seguiremos aquí, con el radar encendido y la fe intacta. Ahora bien, antes de cerrar este episodio, quiero hacer una observación. El silencio de las Amazonas, Kayacalas y von der Leyen. Lo que estamos viendo es una coreografía del cinismo. Mientras el portavoz adjunto de la comisión, Olof Hill, suelta una frase tibia de que el lenguaje de Zelensky es inaceptable, parole, 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 parole. Las verdaderas jefas del club europeo han decidido mirar hacia el otro lado. Ursula von der Leyen no ha emitido un solo comunicado personal condenando la amenaza de muerte a Orbán. Al contrario, según los últimos reportes, ella está más preocupada por encontrar vías alternativas para entregarle los 90.000 millones de euros a Ucrania, saltándose el veto de Hungría. Para Úrsula, la amenaza de Zelensky es solo un incidente retórico que no debe frenar el flujo del dinero, no. La maquinita de lavadora, no. Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, siempre tan rápida para pedir sanciones contra Moscú, ha guardado un silencio sepulcral sobre el oro y el efectivo incautados al exgeneral ucraniano en la M5. ¿Por qué? Porque admitir que el dinero de los contribuyentes europeos está terminando en furgonetas blindadas llenas de lingotes destruiría el relato de la causa noble. ¿Y con qué nos encontramos? Con una reprimenda de papel. Sí, una reprimenda verbal es el equivalente diplomático a un favor. No lo hagas tan obvio. No hay sanciones contra Kiev, no hay llamadas a consultas, no hay amenazas de suspender la ayuda por violar los valores fundamentales de la Unión Europea. No hay. Miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN, siendo atacado directamente por alguien que no es miembro de la Unión Europea. Para Bruselas, Orbán es el enemigo interno y eso es lo que pasa. Si Zelensky lo amenaza, en el fondo muchos en los pasillos de Bruselas están sonriendo. Qué buena se le echó el Goblin Verde. Lo que le dijo. Sí. Para nosotros, esto nos confirma lo que dice Dostoyevsky. La civilización se mide por cómo tratas al que no piensa como tú.
Al permitir que Zelensky amenace a un socio, la Unión Europea ha dejado de ser la unión de naciones para convertirse en un sindicato de intereses. Reflexión. Yo llamaría esto el rugido sin ley, ¿no? Sed sobrios. La falta de reacción de las figuras de poder ante la desfachatez de Kiev es la señal definitiva de que las leyes ya no importan. Solo importa la fuerza y el billetico y el dinero. Cuando las amazonas de Bruselas callan ante una amenaza de muerte, el león rugiente ya no solo está afuera, está sentado a la mesa del consejo. No esperen justicia de quienes han canjeado su brújula moral por lingotes de oro en una gasolinera. Nosotros seguiremos velando porque cuando los que deben gritar callan, es porque el asalto final, pues, como podemos ver, ya ha comenzado. Y ahora hablemos del gran secuestro, Venezuela y el oro de la capitulación. Atención amigos de que hablan Geo. El radar detecta un cambio de frecuencia total en el Caribe. Donald Trump ha anunciado formalmente, ojo, no lo digo yo, no lo dice de que hablan Geo, lo dice Donald Trump. Donald Trump ha anunciado formalmente el reconocimiento legal del gobierno interino de Venezuela. Pero no se engañen, no se trata de libertad, se trata de control. Washington ha pasado del discurso de cambio de régimen al de administración directa tras el secuestro de Nicolás Maduro en enero. Petróleo, botín de guerra. Trump ha sido brutalmente honesto. Estados Unidos buscaba el control de la quinta parte de las reservas mundiales del petróleo. Tras acusar a Maduro de narcoterrorismo y llevárselo a suelo estadounidense, la resistencia de la nomenclatura venezolana ha durado lo que un suspiro. Daisy Rodríguez, que juraba que ningún agente extranjero controlaría el país, ahora firma acuerdos para abrir el sector petrolero en las empresas de Texas. ¿Eh? La soberanía se ha canjeado por la supervivencia de la élite, o quizás por la supervivencia del pueblo, la supervivencia del país. Es que hay que ser pragmáticos en eso también, ¿no? Quizás la mujer es muy patriota y lo está haciendo por salvar al país. Pero aquí es donde yo entro. ¿Dónde van a estar las soluciones del pueblo? ¿Van a salir soluciones al pueblo venezolano? ¿Va a haber mejoría para el pueblo venezolano? Bueno, esto solamente el tiempo lo dirá. Por el momento, como dicen los gringos, it is what it is. Tenemos lo que tenemos. Solo el tiempo dirá si se han tomado las decisiones correctas en el gobierno venezolano. Así que del precio alto a la muy buena relación, ¿no? Fíjense en la técnica de intimidación de Trump, amigos de que hablan Geo. Primero amenazó a Delcy Rodríguez con pagar un precio más alto que el de Maduro si no hacía lo correcto. ¿Y qué es lo correcto para Washington? Entregar el oro y el crudo. En cuanto la vicepresidenta cedió, el discurso cambió mágicamente. Ahora Trump dice que su relación con ella es muy buena y hasta planea visitar Caracas. Es el lenguaje del matón que acaricia al que acaba de someter, ¿verdad? Es que este es el sueño de la nomenclatura, ¿no? Amigos de qué habla Geo. Eso es lo que llamamos en este canal síndrome de la nomenclatura soviética. Como bien sospechábamos, la élite venezolana ha preferido ser el virrey de Washington antes que arriesgar su vida y su lujo por un ideal que, pues, ya no tiene. Sí. La conexión de supervivencia. El león que devora soberanías. El adversario no siempre ataca con bombas. A veces ataca con el miedo a perderlo todo. La élite de Caracas ha sido devorada por su propio deseo de conservar el poder, aunque sea bajo la bota del César. La falsa legalidad. Trump dice que los ha reconocido legalmente.
es la legalidad del vencedor. Se restablecen relaciones diplomáticas no porque haya democracia, sino porque hay subordinación. Es el espejo de Cuba. Si esto ha pasado en Venezuela con tal rapidez, ¿qué nos hace pensar que Cuba no está ya negociando su propia rendición en las sombras? Digo, solo digo, no me consta, solo el tiempo lo dirá, pero hay que estar preparados. El modelo de cooperación de Delcy Rodríguez es el plano que quieren aplicar en toda la región, no solamente en Cuba, no solamente en Cuba, en toda la región. Así pues, que sed sobrios. No se deje engañar por las fotos de transición pacífica. Lo que estamos viendo es el desmantelamiento de una nación para eliminar los intereses energéticos de un imperio que ya no oculta sus intenciones. Lo hace sin filtros. Como decía Dostoyevsky, miremos a la verdad a la cara. La lealtad de las élites es tan volátil como el precio del barril, como el precio del lingote, como el precio de las tierras raras. Sigamos con el cronómetro de La Habana. Después de Teherán, sigue Cuba. Hace un tiempo atrás decíamos, el siguiente es Cuba. No, resultó que el siguiente es Venezuela. El radar detecta que la maquinaria de guerra de Washington tiene hambre de más. Mientras el mundo aún procesa el humo sobre Teherán, Donald Trump ha sido brutalmente claro. El cambio de régimen en Cuba es solo una cuestión de tiempo. La estrategia es simple y es cruel. Terminar la demolición de Irán para luego girar toda la fuerza del Pentágono hacia la isla. El bloqueo energético, el arma silenciosa, ¿verdad? No han necesitado disparar un solo misil en La Habana para ponerla de rodillas. Al secuestrar a Maduro y bloquear el petróleo venezolano y mexicano, Trump ha cortado el flujo vital de la isla. Desde enero no llega una gota de crudo a Cuba. Los vuelos se cancelan, los apagones son totales y el hambre se usa como herramienta de negociación. Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que Trump lo presume. Sí, lo presume. Les cortamos todo. Y ahora quieren hacer un trato. Por favor. Es la rendición por una inanición. Efecto dominó. El efecto dominó de Marco Rubio. Trump ha elogiado el trabajo del secretario de Estado Marco Rubio en lo que llaman la limpieza del hemisferio, sí, de nuestro continente. Con el asesinato de Ayatollah Yemeni y la capitulación militar iraní, una operación que dejó tras de sí la masacre de 160 niñas en una escuela, Washington se siente que tiene carta blanca, aunque todavía no han ganado, ¿eh? Los iraníes no se han hecho para atrás. Lindsey Graham lo dijo sin filtros. Cuba es la siguiente. Trump incluso sugiere que capturar a Díaz-Canel sería tan fácil como lo fue con Maduro. La soberanía en el Caribe hoy pende de un hilo. El rugido, el rugido sobre el Caribe. Aquí es donde aplicamos la profundidad de nuestro análisis, amigos de Cabanejeo. Miren la portada de la revista Time. 8 gorras MAGA. Joder. Con los nombres de 8 naciones bajo fuego. Trump prometió acabar con las guerras, pero está atacando más países en menos tiempo que cualquier líder moderno. Ese león rugente de 1 Pedro 5:8, ¿no? No descansa. Está devorando la estabilidad regional para alimentar una narrativa de victoria rápida. Es la verdad tras el caos, ¿no? Mientras Trump intenta culpar a los propios iraníes del bombardeo a la escuela, el New York Times confirma la autoría de Estados Unidos. Mirar esta verdad a la cara, como decía Dostoyevsky. Es doloroso, pero necesario para no ser engañados por la propaganda. La resiliencia de la fe.
Cuba y Venezuela están viviendo sus horas más oscuras. Rusia ha condenado este bloqueo, pero en este radar sabemos que la verdadera fuerza debe venir de la sobriedad interna. No se pueden confiar en un sistema que usa el hambre de los niños como ficha de cambio. ¿Y amigos de qué hablan ellos? Nos escriben desde la mayor de las Antillas, nos escriben de Cuba, nos dicen que no traicionarán la patria. Y desde este radar, pues, saludamos esa dignidad. Claro que sí. Saludamos a nuestros hermanos cubanos que están y siguen de pie, con una fe intachable. Pero debemos ser francos. La patria no se traiciona, pero la patria la están asfixiando. Como predijimos, el tiempo ha hablado. Cuando el petróleo se convierte en un recuerdo y los hospitales operan a la luz de un móvil, la resistencia deja de ser un eslogan para convertirse en un martirio. Recemos, recemos por favor por el pueblo cubano, para que en medio de esta oscuridad programada encuentren la luz de la sensatez. No es falta de patriotismo reconocer que el modelo ha tocado fondo. No, no lo es. Es el primer paso para la supervivencia, amigos. Velad, cuando un imperio decide quién debe gobernar en cada rincón del mundo, porque no puede correr riesgos, la libertad se convierte en un concepto decorativo. Nosotros seguimos aquí y seguiremos aquí con el radar encendido, analizando cada movimiento de este tablero. Fuerza, Cuba. Mucha fuerza. El crimen de Minab. 175 niños bajo el cinismo del imperio. Por favor, poned atención a esto porque entramos en el terreno de la infamia. El sábado 7 de marzo, Donald Trump ha negado la responsabilidad de Estados Unidos en el ataque de una escuela primaria en Minab. Irán, que dejó un saldo desgarrador de 175 muertos, la inmensa mayoría niños, según Trump, no fueron los misiles de precisión estadounidense, sino un misil iraní defectuoso, el culpable de la carnicería. La mentira de la inexactitud, ¿no? Trump ha declarado que Irán es muy inexacto con sus municiones y que ellos mismos se habrían bombardeado. Pero el radar de la verdad dice otra cosa. Investigaciones de la AP, de la CNN, de New York Times, Washington Post. Acordaos que el Washington Post es como decir el vocero de la CIA, ¿no? Basadas en imágenes satelitales y restos de metralla, confirman que el ataque del 28 de febrero provino de las fuerzas estadounidenses que operan en la zona. Incluso fuentes de Reuters, dentro del propio Pentágono, admiten que la autoría es casi con seguridad de Estados Unidos, pero ante el micrófono, la orden es culpar a la víctima. Bajas colaterales y el silencio de las Naciones Unidas. Mientras el secretario de Guerra Pete Hegseth, Pistolas Hegseth, afirma que el único bando que ataca civiles es Irán. Las Naciones Unidas han tenido que calificar este acto como un asalto grave a la infancia y al futuro. Sin embargo, más allá de las palabras, no hay sanciones, no hay tribunales, solo el silencio cómplice de una comunidad internacional que parece haber normalizado que 175 niños sean tratados como daños colaterales en la búsqueda de un nuevo orden en Oriente Medio. Eso es las Naciones Unidas. Volvemos a la cita que nos guía este domingo. La fuerza de un hombre se mide por su capacidad de mirar la verdad a la cara sin perder la fe. Mirar la verdad de Minab es doloroso. Es ver cómo el poder intenta reescribir la historia sobre las tumbas de los inocentes. El rugido del cinismo. El adversario no solo devora cuerpos, también devora la verdad. Intenta convencer al mundo de que un padre bombardeó la escuela de sus propios hijos. Es la forma más alta de maldad, yo diría. La sobriedad ante la propaganda. No se dejen engañar por las declaraciones oficiales. El radar no miente. La tecnología de precisión se usó ese día y se usó mal. La vigilancia hoy es informativa.
es no permitir que nos arrebaten la capacidad de distinguir el bien del mal. El juicio de la historia. Como decía Dostoyevsky, la civilización se mide por sus cárceles. Y yo añado, por cómo protege a sus niños. Un sistema que justifica la muerte de 175 infantes para demoler al enemigo es un sistema que ya ha perdido su alma. Velad. Hoy rezamos por las familias de Minab, pero también velamos por nosotros, para que nunca nos acostumbremos a este nivel de desfachatez. La verdad es nuestra única arma y aquí seguiremos dándole voz. Y esto nos lleva a la purga de los disidentes, porque hay ciertas personas que no se callan. Tucker Carlson, fuera de maga. Atención, amigos de Que Blanqueo. Este radar detecta una purga en los niveles más altos del poder en Washington. Donald Trump ha expulsado oficialmente a Tucker Carlson del movimiento MAGA. El pecado de Tucker, tener la decencia de calificar el ataque a Irán y la masacre de la escuela Eminá como algo absolutamente repugnante y malvado. Para el nuevo Trump del 2026, buscar la paz es ahora haber perdido el rumbo. El fin del presidente de la paz. Durante su campaña, Trump prometió que no iniciaría guerras, sino que las detendría. Millones en Estados Unidos creyeron en ese mensaje de Estados Unidos primero. Pero hoy, Trump afirma que Tucker no es maga porque se opone a la demolición de Irán. Es una contradicción total. MAGA ha pasado de ser un movimiento antiglobalista a ser la punta de lanza de una intervención militar sin precedentes en Medio Oriente, Venezuela y pronto en Cuba. Tucker Carlson lo ha dicho claro. Esta guerra no es de Estados Unidos, esta guerra es de Israel. Así que vemos la rebelión de los antiguos aliados de Donald Trump. No es solo Tucker. La excongresista Marjorie Taylor Greene también ha roto filas, llamando a la administración de Trump malditos mentirosos por traicionar la promesa de no más guerras. La respuesta de Trump ha sido el insulto, loca y lunática. Por eso ella renunció. El radar es claro, amigos de Que Blanqueo. Cuando un líder empieza a purgar a quienes le recuerdan sus propias promesas, es porque el objetivo ha cambiado. Eso de Estados Unidos primero se ha convertido en el imperio primero, por decirlo así. Hablemos del suicidio de Berlín, Alemania indefensa hasta el 2030. Aquí hemos detectado una vulnerabilidad catastrófica en el corazón de Europa. Mientras el gobierno alemán de Annalena Baerbock y Scholz se jactaba de liderar el apoyo a Kiev, la realidad hmm, ha golpeado la puerta de Berlín. Alemania se ha quedado sin defensa aérea. Según el reporte de Military Watch, casi todos sus sistemas Patriot han sido transferidos a Ucrania o desplegados en Polonia, dejando el territorio alemán como un blanco fácil. ¿Mm? La brigada Panzer y la provocación, ¿no? No solo es falta de equipo, es un error de cálculo histórico. Mientras Alemania enviaba sus patrios fuera de casa, activaba a la brigada número 45 Panzer en Lituania, a solo 150 kilómetros de Minsk y a 800 kilómetros de Moscú. Es decir, pusieron el pecho en la vanguardia, pero dejaron la espalda totalmente descubierta. Ante los misiles de cruceros rusos y los balísticos norcoreanos, ¿cómo es que se llaman? Pukukson, Puk- Pukukson 2, Alemania solo ha tenido y se mantiene en silencio. El agotamiento total de Estados Unidos. Es que aquí está el dato que debe hacernos reflexionar, amigos de Que Blanqueo. Alemania pidió 8 sistemas nuevos a Estados Unidos por un valor de más de 2.300 millones cada uno. Pero la entrega no ocurrirá pronto. ¿Por qué?
porque el arsenal de Pentágono ha caído el 25% desde su requisito mínimo. Solo entre el 28 de febrero y el 5 de marzo de 2026, en la guerra contra Irán, Estados Unidos quemó más de 800 interceptores Patriots en solo 5 días. Washington está retirando sistemas de Corea del Sur para sobrevivir. Alemania ha pasado al final de la fila. Las entregas podrían retrasarse hasta la década de 2030. Han canjeado su seguridad por una guerra que, pues, como podemos ver, no pueden ganar. La sobriedad del que se queda sin escudo, ¿verdad? A ver, como siempre decimos en este canal, sed sobrios, ¿no? La exministra Annalena Baerbock reconoció en la OTAN que sus reservas estaban agotadas en su momento, pero siguió enviando lo poco que quedaba. Eso no es estrategia, esto es fanatismo. El león rugiente en la puerta. Alemania ha provocado al oso ruso desplegando tanques en Lituania mientras desmantelaba su propio escudo. Es la receta perfecta para el desastre, yo diría, ¿no? La traición de los números. Estados Unidos siempre prioriza su propia supervivencia y la de Taiwán. Alemania ha descubierto tarde y mal que ser el buen aliado de Washington significa quedarse indefenso cuando las cosas se ponen feas. Mirar la verdad a la cara, como dice Dostoyevsky, ¿no? La fuerza está en aceptar la realidad. La realidad de Alemania hoy es que depende de la voluntad de Moscú para no ser borrada del mapa, porque sus patriots, pues ya son chatarra en los campos de Ucrania. Y todavía yo no entiendo por qué le hacen tanto ruido a los patriots, si igual no son tan buenos. Lo hemos visto, ¿no? Así pues que velad, cuando un país entrega su escudo para proteger el de otro, deja de ser un soberano para convertirse en un peón. Y los peones son los primeros en ser sacrificados en el tablero. ¿Sí o no? Pasemos al golpe al corazón digital. ¿Por qué arde Dubái? Teherán ha encontrado el talón de Aquiles de la élite globalista. No se confundan, ¿eh? Cuando Irán ataca centros de datos en los Emiratos y Bahrein, no está atacando objetivos civiles, está atacando el cerebro de la maquinaria de guerra de la OTAN. La inteligencia artificial como objetivo militar. ¿Por qué Amazon y Microsoft? Porque la prensa estadounidense ya lo admite. El Pentágono usa la IA Cloud de Anthropic para planificar sus ataques, identificar objetivos y guiar sus misiles. ¿Y dónde se procesan esos datos? En la nube de Amazon. Al destruir los centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein el 1 de marzo, Irán ha lobotomizado la capacidad de respuesta inmediata de la coalición. Sin servidores, la inteligencia artificial es solo un código muerto. Mm. El éxodo de los billonarios. Dubái y Arabia Saudita se vendieron como se los vendieron como el nuevo paraíso. De esto hablamos en el video anterior, ¿no? Era el paraíso de las nuevas élites, de los nuevos ricachones. Microsoft invirtió 15.000 millones. Google invirtió 10.000 millones. Amazon 5.000 millones. Hoy ese oasis de lujo es una zona de guerra. Los expertos ya predicen un éxodo masivo de las empresas de la TI hacia India o incluso Indonesia. El dinero fácil que fluía desde el Golfo para comprar clubes de fútbol y lobistas en Washington, pues ahora como podemos ver, se ha secado. El castillo de arena de la élite se está desmoronando bajo el fuego de los drones iraníes. Así que podemos ver como una reflexión acá nos dice gigantes con pies de barro, ¿no? Dostoyevsky. Miren la imagen completa que hemos trazado hoy. Alemania está en defensa porque entregó sus patrios. Estados Unidos ha agotado sus misiles contra Irán. Y ahora Irán golpea el sistema nervioso del capitalismo digital.
Como decía Fyodor Dostoyevsky, la fuerza de un hombre se mide por su capacidad de mirar la verdad a la cara sin perder la fe. La verdad que miramos hoy es que el sistema global es un gigante con pies de barro. Bastó cerrar un estrecho y quemar un par de centros de datos para que la economía mundial se desplomara. Trump se dejó arrastrar por Netanyahu a una trampa iraní que está costando billones de dólares a los mismos globalistas que los pusieron en el poder. Por eso ahora vemos las purgas. Por eso expulsan a Tucker Carlson, a Marjorie, porque la verdad de este fracaso es demasiado dolorosa para escucharla. La mentira de la seguridad, ¿no? Los globalistas pensaron que sus servidores estarían seguros en el desierto. Se olvidaron de que en el 2026 no hay lugar donde el león rugiente de Primera Pedro 5:8 no pueda llegar si no eres sobrio. La disculpa de Pezeshkian. El presidente iraní se disculpa con sus vecinos por las molestias. Vieran qué enojo ha causado esto en Irán, ¿eh? Nuestra guardia. Mientras el corazón digital de la élite arde, nuestro radar se mantiene encendido. Nuestra tecnología no es una nube en Dubái. Nuestra tecnología es la conciencia y la vigilancia constante. Estar atentos, amigos de que hablan Geo. El mundo que conocimos se está apagando. Pero para los que estamos despiertos, esta oscuridad es solo la señal de que debemos encender nuestras propias luces. El radar sigue emitiendo y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.